Hola, buenos días amigos de YouTube. En este vídeo les vengo a desenlazar el final de la película de Puertas Abiertas, pero antes no se vayan sin dejarme un pulgar arriba y suscribirse a mi canal. Comencemos. Sí, ya lo sé. El final de esta película no es ni de lejos el que esperabas, muchos cabos sueltos, muchas preguntas sin responder y la sensación de que pasaste 94 minutos de tu vida dándole vueltas a una historia que finalmente no se resolvió, o acaso sí lo hizo y no te diste cuenta. Bueno, si quieres responder esta pregunta, sigue leyendo, porque sin más preámbulos o introducciones, damos inicio inmediatamente al análisis y explicación de uno de los estrenos de enero de 2018 en Netflix y desde ya una de sus piezas más polémicas, The Open House. Número 1. ¿Cuál es el argumento de The Open House? ¿Por qué casi todos los que la han visto la detestan? Logan, Dylan Minnette, pierde a su padre luego que un vehículo lo arrolló fuera de una tienda de abastos. La situación lo deja a él y a su madre Naomi, Piercy Dalton, en una situación económica crítica. Sin embargo, la hermana de Naomi, Allison, Katie Baaldar, les ofrece su vivienda en las montañas, mientras la situación se estabiliza. El único inconveniente es que la casa se encuentra a la venta, por lo que cada cierto tiempo tendrán que salir por unas horas, para permitir el ingreso de posibles compradores. Pero ese será el menor de sus problemas cuando dentro de la casa, empiezan a ocurrir cosas extrañas, como objetos cambiados de lugar, puertas abriéndose y cerrándose sin explicación y ruidos muy extraños. Al final se descubre que hay alguien que ha estado entrando y saliendo de la casa y esta persona acaba primero con la vida de un amigo de Naomi, Chris, Sharif Atkins, y luego con la de la misma Naomi y finalmente con la de Logan. Es decir, los dos protagonistas de la historia mueren a manos del villano y lo que más le ha causado molestias al público es el hecho de que ni siquiera se haya revelado explícitamente la identidad del asesino. ¿Pero acaso sí la revelaron implícitamente? Número 2. ¿Quiénes son los sospechosos en The Open House? Escuchando los comentarios de aquellos que ha visto la película, la mayoría parece decantarse por 4 candidatos: el plomero, el esposo de Marta, Ed y finalmente el mismo Logan. El plomero es el candidato predilecto, ya que en primer lugar dice haber estado en la casa muchas veces, conoce el funcionamiento del calentador y finalmente estaba en posesión del teléfono que se le perdió a Logan, aunque haya explicado que lo encontró cerca al calentador de agua. Asimismo, la talla del asesino parece cuadrar con la del plomero. Otro se decanta por un sospechoso invisible, el esposo de Marta. Marta es la vecina de la casa donde llegan a vivir Logan y Naomi y es sumamente inusual, por no decir, de plano, que es muy rara, en una ocasión contradiciéndose sobre el estado actual de su esposo, primero afirmando que está muerto y luego diciendo que está vivo y muy fuerte. El tercer candidato y el menos probable es Ed. Ed, Leigh Parker, es el asistente de la agente de bienes raíces Joanne M.C. Callister, Catherine Beckwith, y aunque parece torpe y distraído, podría sencillamente estar fingiendo detrás de esa máscara. Tiene la ventaja de que conoce la casa, tiene acceso a ella y es joven y atlético. Incluso podría ser que estuviera viviendo en la casa, hasta que Logan y Naomi aparecieron dejándolo sin dónde dormir. El último de los sospechosos es Logan. Sería probable que luego de ver morir a su padre, Logan haya desarrollado un trauma que lo haya dejado trastornado. Un trastorno de esta naturaleza explicaría las cosas extrañas que ve Naomi, porque las cosas cambian de lugar y finalmente porque el asesino, o sea él, le quitó los lentes de contacto con tanta facilidad. Acabando con su madre y con él mismo, vengando así la muerte de su padre. Ya que en su retorcida mente ambos serían los culpables del hecho. ¿Te parece que alguno de estos 4 es el asesino? Yo, por otro lado, tengo otra teoría. Número 3. ¿Quién es el asesino de The Open House? Hay varias cosas interesantes que se comentan a lo largo de la película. La primera, en el funeral de Brian, se dice que este fue arrollado por un conductor al que le dio un infarto. La segunda, Logan tiene pesadillas y sus recuerdos sobre la noche de la muerte de su padre son entrecortados y la tercera, y más importante, el asesino se tomó muchas molestias para armar una escena del crimen ficticia. ¿Qué tal si en realidad el conductor no murió de un infarto? ¿Qué tal si fue negligencia al conducir a alta velocidad en un parqueadero público? Después de todo, si repasamos la escena, vemos que el carro no se movía de manera errática, sino que fue directamente hacia Brian.
O peor aún, ¿qué tal si el asesinato de Brian fue provocado? Si alguien se tomó el trabajo de cuadrar perfectamente una escena del crimen de la manera en que ocurrió en la casa de la montaña. Nada de raro tendría que también hubiesen falseado la escena en la que murió Brian, con la ventaja adicional que Logan no recordaba bien lo que sucedió esa noche. Pero ¿por qué Logan tendría estos recuerdos entrecortados? Por la misma razón que algunos lo incluyen en la lista de sospechosos: estrés postraumático. Logan era especialmente afecto a su padre y verlo morir destrozado por el impacto con el coche afectó su capacidad de recordar los hechos de esa noche. Ahora, el asesino planeó todo de tal manera que pareciera que Logan fue el culpable de todo lo que sucedió en la casa. Logró que Logan dejara sus huellas sobre el auto de Chris y sobre el cadáver, que le enterrara un cuchillo a su madre y finalmente que pareciera que hubiese huido del lugar del accidente. ¿Por qué tanta planeación? ¿Por qué robaron específicamente el teléfono de Logan y no el de Naomi? Pues, porque el que fue testigo del impacto por el que murió Brian fue Logan, no Naomi. Aquella persona o individuo que por negligencia, o quizás con intención, asesinó a Brian Wallace, el padre de Logan y esposo de Naomi, tenía miedo que Logan lo hubiese visto y que revelara la verdad de lo sucedido esa noche a las autoridades. Y el hecho que se hayan mudado a un sitio apartado, parecería que quizás estaban bajo protección a testigos. El culpable de la muerte de Brian contrató a un experto, un asesino, para acabar con cualquier posibilidad de que se revelara la verdad. Y este asesino los esperó desde antes que se instalaran en la nueva casa. Este asesino, experto sin duda, primero aprovechó el estatus de casa en venta para analizar muy bien la casa, incluyendo entradas y salidas ocultas, como la que estaba en el sótano. Alteró el calentador y organizó la sala de manera distinta para ver si alguien, como la agencia de protección de testigos, aparecía. Y finalmente robó el celular para determinar si Logan había hablado con alguien sobre lo ocurrido la noche de la muerte de su padre. El asesino tenía razones suficientes para creer que su cliente no estaba en peligro, salvo por el hecho que Logan empezaba a recordar lo que había sucedido. Muy probablemente el asesino instaló cámaras y micrófonos en la casa para asegurarse de tener toda la información disponible. Al ser evidente que Logan podía recordar los hechos, el asesino armó el plan para destruir la última evidencia. Asesinó a Chris y lo llevó hasta el carro y dejó la puerta abierta y las luces encendidas para que luego de despertar a Logan, este se acercara al vehículo y lo contaminara con sus huellas. Torturó a Naomi y dejó el cuchillo en el piso para que Logan lo tomara para liberarla. Él le rompió los dedos a propósito, e intentara buscarlo, y finalmente condujo a Naomi al sótano, la hizo gritar y luego la empujó sobre Logan, que tenía el cuchillo en alto. Finalmente, le quitó los lentes a Logan, para cuando lo dejara correr, no alcanzara la carretera sino que se internara en el bosque. Allí lo asfixió y lo dejó parecer una consecuencia de la hipotermia. Así, cuando la policía llegara en la mañana, encontraría las evidencias de que Logan asesinó a Chris y a Naomi y que luego murió de frío intentando huir de la escena. Un asesinato perfecto. Número 4. ¿Qué significa la escena final de The Open House? Al final de la película vemos cómo un vehículo llega a una nueva casa en venta, presumiblemente el asesino. Así quedaría cubierta la careta de comprador de casas que tenía. Hubiese sido muy extraño que el sujeto en cuestión viera una sola casa, la agente de bienes raíces lo recordaría, así que vio otra casa para eliminar cualquier tipo de sospecha. Número 5. ¿Podría existir otra explicación? Sin duda, la película deja espacio para eso, pero asimismo es evidente cómo cada uno de los sospechosos iniciales queda descartado. El plomero no tenía motivo o razón para asesinar de manera tan planeada a los Wallace, a menos que él fuera el asesino contratado. El esposo de Martha no parece ser una verdadera opción, ya que los fantasmas no tienen necesidad de encubrir asesinatos. Ed está descartado porque en una de las escenas se notó que el asesino entró a ver la casa en venta y aunque la opción de Logan sería genial, no explica por qué Naomi no se aterrorizó al verlo cuando llegó a desatarla. Ahora, ¿qué tal si el asesino contratado era un local del pueblo? Un exmilitar o algo así. Un exmilitar que se dedicó a la plomería para poder cuidar a su esposa enferma. Eso también es posible. Lástima que no lo incluyeron dentro de la historia para darle un final apropiado. Número 6. ¿Alguna otra teoría? En la sección de comentarios, alguien muy perspicaz notó que Allison, la hermana de Naomi, insistió mucho en que se fueran a vivir a la casa, y luego vemos que Martha sabía el nombre de Logan y que ambos llegarían a la casa. ¿Qué tal si Allison y su esposo le avisaron a Martha que iban a llegar porque tenían pensando acabar con ellos?
Quizás para cobrar un seguro de vida. ¿Y tú qué crees que pasó? ¿Cuáles son tus teorías? Si la película es buena o mala, lo discutiremos en los comentarios. Sin más, por el momento me despido, hasta el próximo vídeo. Nos vemos. Bon voyage.